construir esos escenarios de desarrollo social, desarrollo local, en donde nos permite también reconocer a partir de unas dinámicas sociales los diferentes conflictos sociales. Hoy vamos a contar con unas invitadas, pero bueno, vamos a desarrollar una agenda con las palabras de la doctora Yasmina Alvarado. Seguido tendremos la invitada Natalia Álvarez y Yajaira, una estudiante también en formación, una profesional en trabajo social en formación, y les solicitamos que por favor estemos atentos para poder realizar preguntas respecto al proceso que se denomina construcción de paz, articulación entre la academia y los procesos comunitarios desde la formación profesional en trabajo social. Entonces le damos la palabra a la doctora Yasmina Alvarado. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por aceptar esta invitación a este espacio que nos permite reflexionar sobre un tema que converge a la academia en la formación de trabajadores y trabajadoras sociales. Vamos a contextualizar un poco, de pronto ustedes han interactuado en sus diferentes asignaturas sobre los procesos de construcción de paz, que es una paz inestable, que es una paz duradera, y cómo de una u otra forma la academia y la formación en trabajo social, cuando uno realiza un estudio de las tendencias en trabajo social, encontramos que todas las unidades en Colombia, todas las unidades académicas en trabajo social están preocupados por el tema de la paz. No en vano debemos reconocer nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia que suscita un conflicto armado de más de 60 años, nuestra historia que suscita pues una cantidad enorme de víctimas que han sido, que han vivenciado estos sucesos de guerra, la participación de diferentes grupos al margen de la ley, de el mismo ejército, ¿sí? De las AUC, de las BACRIM, y por naturaleza encontramos en este tipo de conflicto armado que la población civil siempre entra a ser víctima. Es importante tener en cuenta eso, y no solamente para decir, bueno, quién está en este bando y quién en este bando, sino de pronto por qué llegan a estar en esos bandos, por qué se suscita esa inmersión de niños, niñas, adolescentes en temas de guerra. En ese sentido, pues voy a retomar unos apartes de nuestro documento que justifica la renovación de el registro calificado, donde decimos por qué es importante que el trabajador social o el trabajo social como disciplina, como profesión, visibilice algunos aspectos con relación a la construcción de paz. Primero, pues que es importante mencionar que no existe una paz total, ¿cierto? Que el conflicto siempre está permanente, pero que teniendo en cuenta ese escenario que les acabo de mencionar, sí tenemos unos compromisos específicos. Si nosotros mencionamos algunos de los aspectos más relevantes con relación a la paz, podemos mencionar el acuerdo que se realizó en La Habana, ¿cierto? Donde nos dijeron por allí en el año 2016, en el mes de noviembre, o donde se pensó mejor, que al firmar ese acuerdo llegaría inmediatamente la paz. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestro deber ser en esa realidad social que por el contrario lejos está de parecer que va a llegar el cese de la hostilidad, ¿cierto? Que va a parar esa oscura noche. Parte de estas reflexiones van a ser compartidas por nuestras invitadas. No obstante, como les mencioné, vamos a hacer una serie de cuestionamientos o de introducir una serie de ideas para que ustedes también se visibilicen con relación al rol que tenemos frente a la construcción de paz. Primero, conocer nuestra historia, ¿sí? Dicen que un pueblo que desconozca su historia está condenado a, ¿sí?
En ese sentido es importante, porque a veces decimos, ¿por qué en trabajo social hay historia? ¿Y por qué hay que ver la historia de Colombia? ¿Y por qué hay que entender esto? Porque los sucesos son relevantes para la comprensión, y cuando se genera ese proceso de comprensión, pues es efectivamente más viable generar procesos de intervención y generar procesos de transformación. Pero ¿hacia dónde de pronto se debe dirigir esos procesos? Primero, hacia acercarse a las comunidades afectadas, ese acercamiento. ¿Quiénes han sido afectados? Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, con diferente tipo de condiciones que pertenecen a diferentes grupos sociales. Es decir, podemos decir que la sociedad colombiana ha sido afectada por esa situación de guerra o de conflicto. Asimismo, el aporte que se hace en la consecución de los procesos de paz y no en el compromiso de no dejar quebrantar esos acuerdos. ¿Será que nosotros tenemos allí alguna incidencia? ¿Será que podemos generar un proceso de aporte en esos acuerdos? Generalmente cuando se estableció por allí en el periodo de gobierno de Santos, precisamente ese era uno de los compromisos, ¿no? Establecer una paz estable y verdadera. Y si vemos en ese momento, no hay nada de estable y muy poco de verdadera. ¿Qué sigue pasando con nuestros líderes, nuestras lideresas? ¿Qué rumbo ha tomado ese conflicto en este momento? ¿Y será que es prudente, posible, que podamos seguir apostando en esa construcción de paz y con ese compromiso de no dejarla quebrantar? ¿O por el contrario, ya está más que quebrantada? Son dudas o inquietudes pues que ya les digo que para que ustedes reflexionen, eso está establecido dentro de nuestro sustento académico. Ustedes ven una asignatura específicamente en sexto semestre que verán los que están empezando con los planes con el plan de estudios nuevo, una asignatura que habla específicamente del acercamiento hacia la paz, de la construcción de paz, y alguno de esos elementos estará ya dentro de esos contenidos programáticos. Generar procesos de reconciliación con las víctimas y con los victimarios. Proceso de pronto nada fácil. ¿Quién es víctima en este escenario? ¿Será que es que acá está el bando de acá, un bando bueno y un bando malo? ¿O posiblemente a la vez personas han sido víctimas y victimarios? ¿Cómo generar ese proceso de acercamiento, de reconciliación, de comprensión hacia el otro? Generar, promover análisis y reflexión en torno a la recuperación de la memoria. Un proceso bien importante que se generó en nuestro país y que efectivamente salieron demasiados tomos y que nos dice cuál es la realidad de esa memoria histórica, ¿cierto? Nos relata de manera sucinta algunos episodios que se han ocasionado en nuestro país, pero estamos seguros que no todos están en este informe. Entonces también encontramos allí un campo importante en el trabajo social, generar esa memoria, no dejarla perder, con relación al apoyo en el trabajo de reconstrucción, reparación, dignificación desde la investigación y la intervención social. Precisamente es sobre eso que nuestras invitadas nos van a compartir un poco. Ya como lo mencionaba nuestra docente Consuelo, integrante del Comité de Proyección y Extensión Social, igual la profesora Olga Romero, a quienes agradecemos la gestión en este escenario. Recuerden que nosotros generalmente cada mes estamos invitándoles a un escenario de reflexión que está por fuera de sus contenidos programáticos, por fuera del desarrollo de sus cátedras normales, pero que siempre se piensan en pro de la formación integral de nuestros estudiantes. Retomando con la denominación específicamente, vamos a abordar un poco de ello, la construcción de paz, articulaciones entre la academia y los procesos comunitarios desde la formación profesional en trabajo social. Este ejercicio surge a través de un proceso que lidera la docente Natalia Elena Álvarez. Ella es trabajadora social, magíster en Ciencias Sociales y en Educación, docente del programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien lidera el grupo de investigación, el semillero de investigación Esperanza en Marcha.
y este grupo, este semillero está enfocado específicamente al estudio de los conflictos sociales y la construcción de la paz. Asimismo, se establece la participación de la estudiante, de la profesional en proceso de formación, Yajaira Moreno Ramírez, quien está en este momento trabajando de manera articulada con su docente y hace parte de este semillero. De esta forma, pues le damos la palabra a ellas, vamos a establecer un proceso de escucha y si ustedes van teniendo dudas o inquietudes, las vamos dejando hacia el final. Recuerden que pues específicamente la intencionalidad de estos escenarios es específicamente generar ese acercamiento, esa reflexión hacia diferentes escenarios en los cuales posiblemente vamos a tener incidencia, en los cuales podemos intervenir, en los cuales podemos actuar desde nuestra profesión. Muy buenas tardes nuevamente para todos y todas y bienvenido a este espacio y esperamos que sea de su agrado y que siga contribuyendo de manera integral en su proceso. Muchas gracias. Gracias, profe Yasmín. Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto para nosotras acompañar este espacio, poder presentar hoy la experiencia que ha sido pues la construcción de paz desde el semillero de investigación Esperanza en Marcha. Un poco el objetivo de esta presentación es socializar con ustedes cómo fue el proceso de consolidación del semillero, un semillero de investigación que se construye en 2018 y un poco articularlo también con esas formas de salir de la academia o más bien de relacionar la academia con procesos sociales y comunitarios en los territorios. Entonces el semillero de investigación, bueno, explicarles aquí un poco el logo. Este logo es creado por Íntima Legua, que es una artista fariana, una excombatiente de las FARC, que cuando hace pues todo su proceso de reincorporación a la vida civil, bueno, pues empezamos a tener allí un contacto gracias a un compañero. Minuto, Bogotá presencial es la sede en la cual pues nos encontramos, digamos que actualmente. Surge precisamente de un diálogo colectivo con las integrantes y los integrantes del semillero en su momento y digamos que es como esa fuerza vital que nos mantiene, ¿no? La esperanza, ese sentimiento, dice Cortázar, que le pertenece a la vida misma, ¿no? Y eso es también un poco lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Como la vida, el derecho a la vida. Siguiente, profe. Bueno, contarles así como a grandes rasgos quiénes somos. Nosotros somos un semillero de investigación. ¿No? Lo primero pues es todo el tema de la construcción de un conocimiento crítico. Nosotros surgimos en 2018, ya les cuento bien la historia de nuestro surgimiento, pero digamos que en principio es reconocer precisamente como lo que ha sido la historia del conflicto armado en Colombia. Entonces nosotros una vez entramos al semillero, consolidamos el semillero, empezamos todo un proceso de estudio de esa historia del conflicto social armado en Colombia. Nos separamos un poco de la lógica de cómo es contada la historia a través de los periodos presidenciales y nos enfocamos en un autor que se llama Carlos Medina, no sé si de pronto en sus clases han podido leer al profesor Carlos Medina, que hace una periodización del conflicto armado de acuerdo al surgimiento de sus actores, ¿sí? Entonces empieza como a hacer un recorrido por diversos momentos de la historia colombiana, reconociendo cómo surgen los actores en el marco del conflicto armado, pues hasta llegar a 2012, que es cuando escribe su texto, ¿no? Entonces nosotros hacemos la lectura desde ese lugar y reconocemos también como algunos elementos estructurales que implica el conflicto armado en Colombia,
¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión agraria, la injerencia internacional, las dificultades en tener realmente procesos de participación democrática que tengan incidencia pues en los territorios. Entonces un poco desde ahí nos movemos en esa construcción del conocimiento crítico. Metodológicamente nosotros funcionamos a través de la educación popular, aplicando pues los principios de horizontalidad, dialogicidad y reflexión. Somos un semillero que se separa un poco de la lógica catedrática, ¿cierto? Como que el profesor y el estudiante en una relación vertical, sino que más bien nos ponemos como pares, ¿no? Es decir, todas las personas que ingresan al semillero pues lo hacen de manera voluntaria, ¿cierto? Porque tienen unos intereses y como docente pues parte del principio de entender que todas y todos tenemos algo que aportar a esa construcción colectiva, ¿no? Todos tenemos, más allá de los estudios académicos que son importantes, tenemos pues unas experiencias de vida, tenemos unas experiencias en el barrio, tenemos unas experiencias en nuestras familias que nos permiten participar activamente de procesos sociales, ¿sí? Entonces partimos como de ese principio de empezar a dialogar colectivamente. Desde 2018 hasta acá, el proceso metodológico ha sido liderado también por los estudiantes. Entonces nosotros iniciamos como el proceso de planeación de lo que será nuestro plan de trabajo del año de manera muy participativa, ¿no? Como reconociendo la situación del país claramente para elegir, digamos que los temas que vamos a trabajar a lo largo del semestre, pero todo liderado por las estudiantes. Son las estudiantes quienes proponen, son las estudiantes también quienes lideran las sesiones, quienes participan activamente de los conversatorios que hacemos, y eso pues ha permitido que el espacio se sienta muy propio, ¿no? O sea, se crea un sentido. Bien, es un lugar donde voluntariamente pues yo accedo porque me permite una construcción distinta, ¿no? Y todo pues a través de metodologías o más bien de técnicas muy participativas con relación a esa construcción del conocimiento. Y epistemológicamente pues estamos orientadas desde el materialismo histórico y dialéctico, que es la corriente filosófica que va a sustentar el paradigma crítico social del conocimiento, ¿no? Entonces entendemos la realidad social en esa dialéctica, es decir, como en su movimiento. Sabemos que, por ejemplo, la historia del conflicto armado no fue lo mismo en su surgimiento en los años 60 que ahora, sino que ha tenido unas variaciones y se está moviendo y transformando de manera constante, ¿sí? Son otros los actores que surgen y aunque en lo estructural muchas cosas se mantienen, pues las dinámicas son distintas en el conflicto pues actual, ¿no? Entonces entendemos esa dialéctica de la realidad, pero también entendemos que eso puede transformarse, ¿no? Es decir, que con el trabajo colectivo, mancomunado y demás, pues se pueden generar ciertas fracturas a lo totalmente establecido y podemos pues generar transformaciones. Y reconocemos la importancia también de la historia, ¿no? De reconocer esa historia no solo general del conflicto social armado, sino también la historia de las comunidades con las que trabajamos, ¿sí? Porque eso nos permite también contextualizar un poco las acciones que como semillero pues vamos a desarrollar. Y a partir de eso, entonces, los ejercicios de investigación que se desarrollan en el semillero, pues están orientados por las teorías que hacen parte del paradigma crítico social, ¿sí? Entonces, desde el marxismo, desde la Escuela de Frankfurt, desde el feminismo, desde las epistemologías del sur, hemos venido trabajando pues la construcción de los procesos investigativos dentro del semillero. Bueno, ¿por qué nacemos? Digamos que esto es bien importante contarles en el marco de que surge la idea de construir un semillero de investigación en Uniminuto que trate o aborde temas relacionados con la construcción de paz. Nacemos en 2018, les comenté, y nacemos específicamente por estos tres elementos que aparecen allí relacionados. Lo primero, nos encontrábamos en ese momento en un tránsito de implementación de los acuerdos de paz, lo mencionaba hace un momento la profe Yasmín en sus palabras, sí, habíamos firmado pues un acuerdo de paz y para 2018 era bastante alta ya la cifra de excombatientes asesinados y de líderes sociales asesinados, ¿sí? Sigue subiendo todavía, ¿sí? Ya vamos como en 1.200 más o menos desde la firma. Entonces, digamos que en ese momento pues eran menos, pero igual era una cifra que nos preocupaba bastante, ¿no?
Y empezamos a pensar como que, bueno, y como academia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos visibilizar lo que está pasando? ¿De qué manera podemos generar acciones un poco que también sensibilicen o concienticen un poco a la población de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a veces parecemos muy apáticos con esos temas que nos parecen lejanos, ¿no? Que nos parecen que están muy allá, entonces es un acuerdo de paz entre unos actores armados y el gobierno y no tiene nada que ver con nosotros y tiene todo que ver con nosotros, ¿no? Porque el acuerdo realmente buscaba en su momento pues dar solución a unos aspectos muy estructurales del conflicto armado colombiano, ¿no? La cuestión agraria, todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, la participación democrática, los cultivos ilícitos, bueno, una serie de elementos que estaban allí pues negociados y que históricamente pues han sido parte de ese conflicto armado. Entonces empezamos a pensar un poco como, bueno, ¿qué se puede hacer? Y con dos compañeros de otras universidades, un compañero mío del pregrado y un amigo que estudió filosofía, empezamos a dialogar como qué podemos hacer en la universidad, que es el espacio académico donde nos encontramos. Y se nos vino a la cabeza la idea del semillero. Y lo converso con un grupo de estudiantes en el marco de una clase, como bueno, tengo como esta idea, ¿quién se anima? Y surge como tal el semillero de investigación. En ese momento éramos 30, ahorita estamos 12, ya muchos se han graduado, estamos hablando de 2018. Ya estamos en una parte donde estamos como en declive, ya se gradúa la generación de Yajaira y me quedo con dos más, pues recibo estudiantes de todas las universidades si quieren participar. Y bueno, en ese momento éramos 30 personas pensándonos un poco cómo empezar a hablar de paz en la universidad, ¿sí? Iniciamos ahí toda la formulación de lo que sería nuestro semillero, la construcción de los objetivos, de las líneas de investigación y demás. Y un poco empezamos también acá a pensarnos la formación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un módulo donde hablamos de materialismo histórico y dialéctico, ¿cierto? Para reconocer qué es eso, qué significa que tú te asumas en una investigación desde esa corriente filosófica y desde el paradigma que sustenta esa corriente filosófica. Luego nos ubicábamos en un módulo histórico, entonces reconozcamos lo que ha pasado con el conflicto social y armado en Colombia, y ya después pasábamos a una etapa de analizar cómo íbamos a entender la paz en el semillero. ¿Sí? Entonces digamos que esos módulos se construyen también con los estudiantes y a medida que van ingresando pues van haciendo parte como de esa renovación con relación a lo que allí se dice. Empezamos a reflexionar entonces el papel de la academia en los procesos de construcción de paz, las acciones que podíamos realizar desde los espacios cotidianos en los que nos encontrábamos. Entonces claro, estaban las aulas de clase, pero muchos de los estudiantes que iniciaron el semillero pertenecían a diferentes procesos sociales o comunitarios, ¿sí? Entonces teníamos, por ejemplo, un estudiante del Caquetá que tenía una fundación en el Caquetá y abordaba también temas relacionados con la construcción de paz. Teníamos chicas de Ciudad Bolívar que lideraban temas también relacionados con la construcción de paz en su localidad y empezamos como a articular esas acciones que de pronto estaban en un principio aisladas, pero luego fueron tomando como forma y haciendo parte del semillero. Y lo tercero, la necesidad de construir un proyecto ético-político desde trabajo social. ¿Sí? Sabemos que el trabajo social crítico aboga precisamente por eso, ¿no? Porque los profesionales en trabajo social tengamos una postura frente a las situaciones de la realidad social y esa postura pues tiene unos elementos de orden político y de orden ético también, ¿sí? De las decisiones que se toman alrededor de esas posiciones que voy tomando frente a situaciones de injusticia, frente a situaciones de inequidad social y demás, ¿no? Y absolutamente necesario cuando estamos hablando de construcción de paz. Sí, porque la construcción de paz pues también nos pone en esa lógica un poco de reconocer no bandos, pero sí reconocer intencionalidades en el marco de ese conflicto, por ejemplo. Entonces, tiene que ver también con eso y le apostamos mucho a ese tercer punto, ¿no? Como de establecer nuestro proyecto ético-político. Bueno, aquí contarles un poco cómo nosotros entendemos la paz o la construcción de paz desde el semillero. Nosotros entendemos la paz como un derecho humano, ¿sí? Es decir, todas y todos los seres humanos tenemos que tener derecho a la paz, ¿sí? Y como todos los derechos, son las luchas sociales y la movilización la que ha logrado precisamente que gocemos hoy de unos derechos particulares, ¿no?
Pensemos en los derechos laborales, pensemos en el derecho a la educación, cómo ha tenido que ser ese proceso para estar pues hoy gozando de ellos, ¿no? Con todo lo inacabado que puede ser ese derecho también, ¿no? Y en el marco de entender la paz como un derecho humano, de la paz como construida en dos elementos. Uno, la consolidación de unas condiciones estructurales, ¿sí? Entonces, la paz no puede darse si no hay justicia social, si no hay justicia ambiental, si no hay justicia de género. Tenemos que tener unas condiciones estructurales dadas, ¿sí? Y esa puede ser la parte utópica, ¿no? Es decir, generar cambios y transformaciones profundas en los sistemas que nos rodean, pues es una lucha de largo aliento, ¿sí? Quizás no llegué a verlo yo, ni mis hijos, ¿cierto? Pero es lo que nos mueve, ¿no? Es lo que nos mueve a seguir construyendo, ¿no? Que se pueda lograr la justicia social. Por definición, los trabajadores sociales defendemos los derechos humanos, ¿no? Dice la Federación, y además trabajamos en pro de la justicia social, ¿no? Entonces allí hay como toda una movilización alrededor de ello, ¿sí? Entonces lo primero es eso, como generar esas condiciones estructurales, y eso nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Y paralelo están las transformaciones culturales, ¿sí? Que ya se dan más en el plano de lo cotidiano, y es un poco cómo entre nosotras y nosotros construimos unas relaciones humanas más justas, ¿sí? Cómo en mi casa, por ejemplo, puedo empezar a generar transformaciones en la manera en que me relaciono con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿sí? Cómo en la comunidad también puedo empezar a generar ciertas transformaciones. A veces me pasa mucho en clase que le pregunto a mis estudiantes un poco como, bueno, ¿qué está pasando en su barrio, qué está pasando en su localidad? Y a veces no conocemos, ¿cierto? No conocemos los procesos que se están desarrollando y pensamos que se desarrollan en otros lugares, en otras zonas, pero no, ¿sí? Ahí en mi barrio está pasando algo, en mi localidad está pasando algo, y un poco esa transformación cultural tiene que ver también con cómo me involucro con eso que está pasando en un contexto que me rodea, ¿sí? En un contexto que las decisiones que se tomen y demás me van a afectar de alguna manera, ¿sí? Entonces esas transformaciones culturales se refieren a esos elementos cotidianos, ¿sí? De qué manera nosotros nos podemos involucrar y podemos generar unas pequeñas transformaciones también allí en los lugares en los que nos movilizamos, ¿sí? El aula de clase es también un escenario, ¿no? Un escenario cotidiano en el cual construimos unas relaciones sociales, ¿sí? Entonces hay que pensarse también eso, ¿no? De qué manera está la relación estudiante-docente en el marco de una clase, ¿sí? Si lo mantenemos en una posición vertical o si más bien le damos la vuelta y nos ponemos como pares en ese ejercicio de la construcción del conocimiento, ¿no? Alejándonos un poco de la noción de que estamos vacíos y que aquí vengo a aprender lo que me diga el profe, sino más bien aquí vengo a intercambiar experiencias desde lo que yo sé, ¿sí? El profe tiene un conocimiento, ustedes tienen otro conocimiento y es ese diálogo el que permite esa construcción. Entonces las transformaciones culturales están dadas en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los valores también que nos movilizan? ¿Sí? Cómo yo me relaciono con las distintas personas o en los distintos espacios en los que estoy. Entonces un poco la construcción de paz como derecho tiene que ver con esos dos elementos, ¿no? Entonces lo estructural, que está ya en lo profundo y que bueno, que nos impulsa a caminar, y lo cultural, que son cosas que puedo ir transformando de a poquitos en los lugares donde me muevo. Nosotros tenemos 3 líneas de investigación. Bueno, dentro del grupo de investigación participación, que está enfocada más en el estudio de los movimientos sociales y las luchas populares, un poco determinar el papel de estos elementos en la construcción de paz. Tenemos educación y cultura de paz, que ya está más relacionado con el tema cultural, ¿sí? Entonces todas las iniciativas, todo lo que tiene que ver con esas estrategias que se utilizan en lo cotidiano para apostarle a la construcción de paz. Y tenemos la línea de derechos humanos, que ya le apunta a visibilizar un poco las situaciones de violación a los derechos humanos, pero también de defensa o de organización que desarrollan las comunidades para defender los derechos humanos. Voy a darle entonces la palabra a Yajaira, que nos va a contar un poquito de las investigaciones en curso.
Ojo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, mi nombre es Yajaira Moreno, soy todavía estudiante en proceso. Hago parte del semillero aproximadamente 2 años. Antes de iniciar como explicándoles las investigaciones que todavía están en curso, contarles que hacer parte del semillero pues ha sido una gran experiencia y me gustaría que todos hicieran parte de en algún momento de ella. ¿Alguien acá pertenece a algún semillero? ¿No? ¿No? No saben de lo que se están perdiendo. Todos son trabajadores sociales también, ¿sí? Están en proceso de formación, de acuerdo. Digamos que... No, hasta... de acuerdo, no, allá no. Allá, de una vez, sí, se quieren. Entonces, bueno, ya con lo que nos explica la profe, pues voy a hacerle la invitación para que lo piensen, ¿sí? Me incluí, traté de incluirme a varios semilleros, pero no llamaron mi atención. Yo soy de Buenaventura. Aquí creo que todos saben cómo es el conflicto en Buenaventura, ¿cierto? Entonces, esto llevó a que mi mamá nos trajera aquí a Bogotá. Y el escuchar el semillero y admirar sus líneas, que todas iban guiadas al derecho, a la paz, a la percepción, entonces decidí incluir y hacer parte de este proceso, del proceso del semillero de Esperanza en Marcha. ¿Por qué? Porque la idea era empezar a hacer algo por mi departamento, ¿cierto? Y si no es solo por mi departamento, es hacerlo por mi localidad, como decía la profe. Hablamos de que en algún momento se pregunta, ¿y ustedes saben qué procesos hay, organizaciones hay en su comunidad? ¿Sí? ¿Conocen alguna organización de sus comunidades? ¿Alguna entidad que esté haciendo procesos de paz? Entonces, esa es una de las primeras cosas, investigar, ¿sí? ¿Qué hay en mi comunidad? ¿O yo en qué puedo trabajar? ¿Sí? Porque, listo, aquí todavía no pueden hacer parte de un semillero, pero en su localidad ustedes pueden participar. ¿Qué problemáticas hay en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para cambiar las problemáticas que hay en mi comunidad? ¿Cierto? Entonces, me gustó esta labor, este semillero me llamó la atención y empecé a hacer parte de esto. Aparte de eso, por el trabajo de campo, porque ahí es donde nos formamos. Yo me imagino que acá a todos les gusta, no sé si tengan presente, lo que es el trabajo de campo, que es de ir y empezar a trabajar con la comunidad, ¿sí? Con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, y conocer y hacer parte de todo ese conocimiento que ellos tienen para brindarnos, ¿sí? Desde esa manera sentipensante, ¿sí? Entonces, voy a explicarle más o menos un poquito de las investigaciones. Trabajo de campo, en la parte que más me gusta a mí, que es compartir con la comunidad. Entonces, está la participación femenina en el gobierno escolar del colegio Chuniza, FAMACO, en el año 2022. Esta como tal, pues, lo que trata es de recopilar todo el proceso, esa percepción que se puede adquirir, que se puede tener de la participación de las mujeres en los colegios, ¿sí? Porque hablamos que efectivamente nosotras somos unas luchadoras, que hemos generado muchos procesos, cambios, que ahorita contamos con puestos en el gobierno, pero cómo se estaba percibiendo desde los colegios. ¿Qué proceso están haciendo las niñas o qué idea ellas tienen de lo que es la paz, ¿sí? El que puedan hacer parte del proceso de gobierno o que se puedan postular. Entonces, esa fue la recopilación que se hizo, se trabajó con grupos focales, donde se dan cuenta, porque, bueno, mis compañeros se dan cuenta de que hay una alta participación de las niñas en los procesos de paz desde el colegio. Pues como les confirmaba, ahorita está en lo que es el análisis, la conclusión y en trabajo de campo.
está, que es de, como le decía la profe, democracia y participación, que es correspondiente a esta línea. Están los movimientos sociales, recorridos históricos de sus acciones y logros en la construcción de paz en Colombia desde el periodo de 1982 y el 2020. Entonces, lo que se hizo fue recopilar todos los procesos que se han venido realizando para movilizar o para cambiar el sistema, lo que no nos gusta, ¿sí? El que pudieran empezar a votar, el que pudiéramos hacer parte del Estado, que pudiéramos hacer parte o ser contados, ¿sí? Pudiera nuestra voz ser incluida en los procesos que fuera para política, económica o social. Y también se encuentra en proceso. Y está la percepción de paz como derecho en organizaciones de base de Ciudad Bolívar, del 2022 al 2023, estamos trabajando con Intitecoa, es recopilar, Campo nos dice que la paz siempre viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces del que tiene, él está bien, está cómodo, entonces eso para ellos es paz. El que tengan todas sus comodidades, pero ¿y qué pasa con los que estamos abajo? ¿Cómo hacen para recopilar esa paz, esa percepción de paz que tenemos los que efectivamente estamos sufriendo? ¿Sí? Los que tienen que salir, luchar, trabajar, correr, y ir y hablar y mostrar esa voz para ser incluidos, ¿cierto? Y para tener un poquito de ese bienestar que ellos tienen. Y nos damos cuenta en este proceso de que paz, todos tenemos un concepto de paz diferente, ¿sí? Y que también excluimos a los niños de lo que puede ser la paz. Yo tengo un niño de 5 años y le pregunté, papi, ¿qué es la paz? A mí me dio mucha risa lo que él contestó. Me dijo, es dejar tranquilo al otro. Y yo, ¿cómo así? Sí, no molestar al otro. Entonces, para que nos demos cuenta de que todos, o sea, y solo tiene 5 años, y él ya tiene un concepto de lo que es paz, ¿sí? Y que, digamos que de acuerdo al contexto donde estemos, o esas dinámicas familiares, va a generar que nosotros tengamos paz. Para mí, no, pues es ir a viajar, para mí es paz, o estar bien conmigo mismo, ¿cierto? Entonces es como cambiar, bueno, veamos desde abajo cuál es ese proceso de paz de esas comunidades, esas personas que luchan por un cambio, ¿sí? Este proceso está todavía en marcha, la idea es generar un documental y está en trabajo de campo, en proceso de campo todavía. Ya está el exterminio social en el barrio del Paraíso, del 2011 al 2021, representaciones sociales de los jóvenes habitantes. Bueno, yo soy de Ciudad Bolívar, conozco un poco el Paraíso, no sé si han ido al Transmicable, ¿alguno ya visitó el Transmicable? ¿Ya ha ido? Bueno, en la última parada, todo eso es el Paraíso. ¿Y qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Feo? ¿Estaba sucio? ¿Había parches o qué vieron? Imágenes, ¿cierto? Estaban grafiteados por todos lados, ¿sí? Unos grafitis muy bonitos, pero esos grafitis tienen un trasfondo, tienen una historia, quieren mostrar un mensaje y que no es solamente ver la imagen, ay, hay una flor y una mariposa, tan bonito, no. ¿Qué quiere mostrar ese grafitero o esa persona, ese muchacho que hizo eso? ¿Cuál es a qué lleva ese símbolo, no? ¿A qué nos está invitando? Entonces, este barrio, todavía, digamos, nosotros nos pensamos que no hacemos parte o como que no me importa de que todavía haya exterminio, en pleno siglo XXI, en esta época, hablamos de derechos humanos, y que todavía en este momento suceda esto en nuestra Colombia, ¿cierto? Y entonces mi compañera lo que hizo fue recopilar como todos esos procesos y cómo los jóvenes han venido trabajando en contra de esos exterminios sociales en el barrio del Paraíso. Entonces, básicamente, esas son las experiencias o las investigaciones en las cuales estamos trabajando en el momento. Me gustaría, como les invitó ya la profesora, que ustedes pudieran hacer parte del semillero, ahí no importa si están en primero o en segundo, y que pudieran ir a conocer, ¿sí?
porque eso es lo que genera el semillero. No solamente llegar a la clase, al salón y aprender y escuchar y escuchar y escuchar, pero yo qué estoy haciendo. Entonces la idea es que nos incomodemos. ¿Y en qué momento nos vamos a incomodar? Cuando estamos trabajando con la comunidad, cuando los escuchamos, y que yo vengo del conflicto armado, hice parte del conflicto armado porque me sacaron, pero y ya llega un momento que tú te relajas en la ciudad, yo ya estoy cómoda, tengo comida, tengo casa, tengo mi hijo, estoy bien, tengo salud. ¿Y qué pasa con los demás que están viviendo lo que en algún momento vivimos? Listo, de pronto habrán personas acá que nunca han hecho parte del conflicto armado, pero pregúntenles a sus abuelos, a sus papás, ¿cuántas personas no habrán perdido? ¿Y cómo no habrán sufrido? ¿Sí? Y que en este caso es que nosotros nos incluyamos en esos procesos y que nos movamos y empecemos a generar acción. Yo cuando inicié me daba miedo trabajar en comunidades, me daba miedo, va a Buenaventura y yo no, qué miedo, me matan allá, de pronto me hacen algo y no, o sea, literal, porque es que si miramos, eso es lo que está pasando acá, tú empiezas a hacer un proceso, hay que callarlo, hay que hacer algo para que se calle, para que no haga bulla, para que la gente no lo apoye, pero ya llega un momento, ahorita que estoy en digamos en esta etapa de mi vida que ya voy a terminar, que tú dices, no, la cuestión es empezar a hacer algo, hay que hacerle, sin importar que ya como que dejas de pensar en eso de me da miedo salir, me da miedo ir a trabajar, o me da miedo gestionar, empezar a hacer algo que empiece a cambiar, ¿sí? Y los cambios, porque hablamos de cambios y, ay, pero es que tiene una fundación, pero es que trabaja con niños, pero es que, ¿y yo qué puedo hacer? No, el cambio, empezamos desde el cambio cultural. Yo sí estoy saludando a la persona que donde me subo y cojo el Transmilenio, el alimentador, y que un saludo, ¿cómo va a cambiar de pronto esa actitud de esa persona? Ay, no tan amable, sin importarte que no le conteste, pero bueno, eso es generar cultura, ¿cierto? O en este caso, en dar las gracias, que es lo mínimo que podemos hacer. Y eso, desde ahí empezamos a generar un cambio, ¿sí? Entonces esa es la invitación y ya seguimos con el proceso. Bueno, contarles algo aquí con relación a las investigaciones, me parece importante y Yahame en su discurso me hacía recordar. Nosotros apostamos por un enfoque un poco intimista con la investigación, es decir, nos separamos por completo del paradigma positivista que saca un poco al investigador de esa realidad social, ¿cierto?, para que la vea desde afuera, y más bien apostamos para que las estudiantes que hacen parte del semillero investiguen cosas relacionadas con sus contextos cotidianos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven acá ha sido producto de eso. Entonces, por ejemplo, la primera investigación, que es participación femenina en el gobierno escolar del colegio Chuniza Fámaco. ¿Por qué ese colegio? Porque una de las estudiantes estudió ahí, ¿sí?, y reconoció unas dinámicas particulares de su paso por ese colegio que la cuestionaron, y eso fue lo que ella llevó al semillero, ¿sí? Entonces, esa inquietud surge de ahí. La investigación, estas que están ya, que no tienen negrita, que no están resaltadas, son investigaciones que ya están finalizadas. Entonces está el papel de los movimientos sociales en la construcción de identidad territorial. El caso de No le saque la piedra a la montaña, que es una organización de Ciudad Bolívar, la parte de Cerro Seco, no sé si conocen Cerro Seco, si han tenido la oportunidad de visitar este lugar. Las estudiantes pertenecían también a la localidad, pertenecían a ese barrio y habían reconocido precisamente toda una lucha por los derechos ambientales, ¿sí?, por la defensa del territorio, y se involucraron desde allí, desde su experiencia también cotidiana con eso que estaban viviendo en su barrio. Percepciones de paz como derecho de organizaciones de base de Ciudad Bolívar, es una investigación en la que en este momento nos encontramos Yajaira y yo. Nosotras somos habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar también, entonces tenemos un arraigo precisamente con los procesos que allí se desarrollan. Esta es una investigación que se formuló junto con la Corporación de Trabajo Comunitario en Titecoa, una corporación que lidera un profe de Uniminuto, el profesor Fernando Cardona, y la presentamos a una convocatoria del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ,
un instituto muy reconocido que aborda pues temas relacionados con la construcción de paz. Pasamos la investigación, es la primera investigación que se formula desde una organización y que es financiada por Capaz, y lo que queremos hacer acá es visibilizar esos procesos que hacen las organizaciones sociales de base de la localidad. Aproximadamente tenemos 12 organizaciones con las que vamos a trabajar, para que se reconozca no solo en lo nacional, sino también en el plano de lo internacional, esos procesos que se desarrollan en la localidad, ¿sí? Se hacen muchísimas cosas, pero a veces quedan ahí, únicamente para las personas que participan. Entonces, la investigación le está apostando a que eso salga de ahí y se dé a conocer como en otros escenarios. Goleando y gambeteando con el empoderamiento femenino desde las canchas de Uniminuto, fue una investigación que abordaba un poco cómo era la participación de las mujeres en el equipo de fútbol de Uniminuto. La investigación surge porque 2 de las estudiantes del semillero pertenecían precisamente a el equipo de fútbol y empezaron a, digamos que, dejar de normalizar como ciertas actitudes con relación al género que enmarcaban allí en su proceso, ¿no? Entonces como que empezaron a cuestionarse a partir de su propia experiencia y eso las llevó a hacer la formulación de la investigación. El exterminio social en el barrio Paraíso, la estudiante que lidera esta investigación, que ya está en su etapa final también, es una estudiante que vive en el barrio Paraíso, ¿sí? Ella reconoció precisamente que en su barrio pasaban estas cosas, ¿sí? Reconoció que habían unos procesos de exterminio de los jóvenes, lo que conocemos mal llamadamente limpieza social, ¿sí? De pronto nos relacionamos más con ese término que con el término de exterminio social, aunque el término, digamos que correcto es exterminio social, ¿no? Y ella, en el marco de su experiencia vital, sí, porque es una persona que nació en ese barrio, que creció en ese barrio, pues se empieza a cuestionar como por ese elemento también. Y estas 2 investigaciones, la de los movimientos sociales y la de las madres de Soacha, son investigaciones documentales que las estudiantes han hecho como un rastreo un poco de reconocer lo que han sido esas luchas históricas con relación a la construcción de paz. Entonces fíjense que no son investigaciones lejanas de los contextos de las estudiantes, sino que surgen precisamente de sus contextos inmediatos, ¿sí? De lo cercano, de lo que también nos toca, porque un poco la investigación tiene que pasar por nosotros, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer investigación, la sugerencia siempre es esa, ¿no? Investiguen cosas que les gusten, que les motiven, que realmente les permitan como generar esos cuestionamientos, porque eso le da otro sentido a la investigación. Si quieres, pásala, por favor. Nosotros trabajamos como en 3 frentes, si se quiere, un frente conceptual, donde hacemos análisis pues de coyuntura, les contaba un poco, entonces abordábamos todo el tema de la historia del conflicto armado, la formación ya epistemológica y metodológica con relación a cómo vamos a abordar las investigaciones, y en los últimos años lo que hemos venido es estudiando lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, el año pasado, saben ustedes que salió el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y ese informe un poco analizamos 1 o 2 capítulos del informe, es un informe bastante grueso, lo analizamos en el semillero un poco para reconocer precisamente pues qué elementos podíamos nosotras tomar de allí y qué elementos estaban surgiendo de esas investigaciones que desarrolló la comisión, que por cierto es un trabajo pues muy grande también, ¿no? Y que nos permite avanzar en ese reconocimiento de la verdad. Y este año vamos a empezar también a abordar un poco esta noción de la paz total, ¿no? Reconocer esta apuesta de gobierno en principio, pero pues bueno, eso tiene también unos temas allí epistemológicos profundos que vale la pena pues revisar, y como semillero es como el interés académico que tenemos ahorita, ¿no? Entonces un frente tiene que ver con lo conceptual, porque finalmente pues también es importante. Otro frente son las investigaciones, entonces cómo desde nuestros contextos podemos generar procesos de investigación, y un tercer frente tiene que ver con el acercamiento o la articulación con procesos comunitarios de base, ¿sí? Entonces aquí hay como algunas de las cosas que hemos realizado. En 2018 desarrollamos la exposición fotográfica en Caquetá, y habían hecho un ejercicio de fotografía con los niños y las niñas. Entonces lo que se hizo fue traer algunas de estas fotografías a la universidad y decirle a la gente, eso que pasa en el Caquetá no solo pasa en el Caquetá, también es nuestra historia, ¿sí? Es lo que nos ha atravesado como país.
y eso generó claramente, pues, digamos que muchas preguntas alrededor de los procesos, las y los estudiantes se involucraron mucho, fue una exposición que estuvo aproximadamente 2 meses en una de las sedes de la universidad y que, bueno, nos permitió dialogar también en términos de que lo que pasa en lo rural no solo tiene que quedarse en lo rural, sino que tenemos que traerlo también al diálogo abierto aquí en la ciudad. Con las fotografías hicimos todo un proceso de organización de unos cuadros que fueron expuestos en el festival Todo para Todos, un festival que se hizo en la localidad de Chapinero, y allí tuvimos la oportunidad de hacer la subasta de los cuadros, y con el dinero recogido, pues fue un dinero que se le entregó a la comunidad del Caquetá, de donde venían las fotografías. ¿Sí? Entonces, fíjense que es como articular esos diversos procesos, no quedarnos solo en, bueno, esto es lo que está pasando, sino también cómo podemos generar esas pequeñas fracturas, esas pequeñas transformaciones en los procesos comunitarios. Tenemos la experiencia de Tienda de la Confianza. La Tienda de la Confianza fue un experimento social, o es un experimento social que hemos desarrollado desde nuestra creación en 2018, que consiste en generar una tienda es una mesita, como una chaza, pues, ¿sí? Con unos productos particulares, entonces dulces, galletas, bueno, cosas muy sencillas y muy económicas, pero nadie atiende la tienda se atiende sola. ¿Sí? Entonces dejamos la tienda en un espacio particular y la gente pues tiene unas instrucciones y la gente pues simplemente toma su producto, deja lo que vale el producto y ya está, ¿sí? Partimos de confiar en el otro, ¿sí? La confianza es algo que se ha perdido, ¿sí? Por todo lo que ocurre, claramente, pero hablábamos hace un rato de las transformaciones culturales, ¿no? Entonces, confiar en el otro, decirle no lo vamos a vigilar, confiamos en que usted nos va a dejar el dinero, y nos ha funcionado muy bien, digamos que ha sido una forma de autosostenimiento del semillero para algunas actividades que desarrollamos, y bueno, ha sido chévere también como poder tener esta tienda. No la tenemos permanentemente, por lo general digamos que la colocamos en Semana por la Paz, la colocamos en Semana del Trabajo Social, en eventos que sabemos pues va a ir mucha gente, y eso nos permite como distribuir mejor todo lo que ocurre en la tienda. Tenemos el proceso de Cartas por la Paz. El proceso de paz ha tenido muchas dificultades por todo lo que ha ocurrido pues, a nivel de la historia nacional, la concepción que tenemos nosotros también, ¿cierto?, de los actores armados, y para ese momento la cifra de excombatientes asesinados era bastante alta también, no recuerdo en este momento, pero nos generó mucha preocupación y dijimos un poco como, bueno, en medio de lo que estamos haciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y fue lo que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a mostrar el apoyo que le vamos a dar, ¿sí?, a las personas que han decidido dejar las armas. Y empezamos a escribir cartas de manera voluntaria, ¿sí? Creamos un buzón y los estudiantes escribieron cartas dirigidas a las y los excombatientes. Se replicó el ejercicio con un profe en un colegio y se recibieron también estas cartas, y una comitiva del semillero llevó las cartas al ETCR de Miravalle y se hizo un ejercicio de correspondencia, ¿no? Entonces desde allá también le enviaron cartas a las personas de la ciudad. Fue un ejercicio muy enriquecedor en términos de ese intercambio de saberes, de conocimientos también, y demostrar nuestra solidaridad también con el proceso de paz. Entonces se suspendió por pandemia, solo pudimos hacer un viaje porque llegó la pandemia justo 2020 y bueno, todo lo que pasó con la pandemia. Entonces esa fue una experiencia bien interesante también, y es salir un poco como de nuestra zona urbana, ¿cierto?, y reconocer otros procesos que ocurren. Y nos hemos movido mucho alrededor de conversatorios, ¿sí? Conversatorios virtuales, pues cuando estaba en la pandemia, y conversatorios de tipo presencial, porque nos parece que esto genera también, inquieta mucho, ¿no? Como que las y los estudiantes se quedan como con bueno, hay muchos procesos, hay muchas cosas por conocer.
y eso nos parece importante. Y siempre en nuestros conversatorios intentamos traer pues invitados diversos que nos hablen de los diferentes procesos que llevan a cabo en sus comunidades para la construcción de paz. ¿Sí? Entonces aquí hay como algunos de los flyers que hemos tenido. Este fue el de pandemia, paz en tiempos de pandemia, reflexiones y proyecciones, lo trabajamos con dos invitados especiales, era Elkin Barrera, un profe que además es líder comunitario en la localidad de Ciudad Bolívar y es también líder sindical, y Sebastián Guamán, que lidera procesos también relacionados con la construcción de paz ya en territorios rurales. Aquí en esta versión, que fue la del 2021, trabajamos alrededor de dar a conocer trabaja con todo el tema ya de construcción material de algunos collares, manillas y demás, y ellos estuvieron participando también de este conversatorio. Estuvo Ruso Ambiental, que es un proceso que trabaja en La Calera, todo el tema de defensa medioambiental de la montaña, y bueno, diversos procesos allí que se dieron a conocer en el marco de este ejercicio. Este fue el de la versión 2022, ahí está Yajaira me acompaña a todas partes, es mi estudiante estrella. Yajaira estuvo ahí junto con otros profes, hablando precisamente de todas las apuestas de construcción de paz a partir de la lectura del informe, ¿no? Lo que el informe nos permite. No sé si han tenido la posibilidad de acercarse a este informe, a alguno de los capítulos, importante, si hacemos esa revisión, porque pues si no se queda en letra muerta, ¿no? Es decir, eso hay que movilizarlo, hay que leerlo, hay que revisarlo, y allí se van a encontrar ustedes con varias cosas. De hecho, metodológicamente también el informe tiene unas apuestas interesantes, muy desde los sonidos, desde lo visual, desde lo participativo, que digamos que es chévere para indagar todo lo que ha sido la historia del conflicto social y armado en Colombia. Mucho porque de ahí salieron parte del dinero que se requería. Fue una experiencia muy bonita, se llamaba Las Nuevas Semillas, es que se hizo un escrito, nosotros como semilleros realizamos un escrito gráfico donde recopilábamos como todo el proceso que ellos que realizan desde allá, como para no olvidar ese momento del conflicto por el que tuvieron que pasar. Entonces se hizo un recorrido, queda en Río Negro, Caquetá, y se hizo un respectivo recorrido, nos contaron como la historia del por qué surgió Río Paz, y que este se hace anualmente, y como entrega, fue una cartilla gráfica a blanco y negro. Hemos asistido a dos, que fue el cuarto y el séptimo. Ya, el trabajo el último día es como tomar unas velas, pero en madera, no son velas como tal, sino de un árbol que se produce allá, como la raíz, y colocar ahí las velas, prenderlas, hacer un recorrido por todo el lugar y dejarla en el río, que se lo lleve, el río abajo, como símbolo de todo el conflicto que ha habido en Colombia y que ellos también han sufrido. ¿Listo? Eso básicamente pues es lo que se realizó en Río Negro. Sí, el Festival Río Paz hace parte precisamente de esa conexión que tenemos con el Caquetá.
Y hemos, digamos que hemos venido participando desde lo que podemos hacer como academia, ¿no? Para esta última versión desarrollamos ya todo el proceso de las memorias, fuimos nosotros quienes hicimos todo el proceso como de sistematización, si se quiere, de lo que fue el Festival Río Paz, un festival que se desarrolla en 3 días aproximadamente, donde hay todo un proceso, en esta versión fue un proceso como de recoger lo que se había hecho, y las nuevas semillas son los niños, las niñas, los jóvenes que están allí presentes en el territorio. El territorio ha sido o fue en su momento un lugar de confrontación directa entre las FARC y el Ejército Nacional, y eso generó pues que en la comunidad pues hubiesen muchos muertos, ¿no? Y los muertos eran lanzados al río Guayas, que es el que divide como tal el corregimiento. Entonces, lo que cuenta Yaja de las velas es una representación de esa conexión espiritual también, ¿no? Que existe con la naturaleza, que a veces lo desconocemos también un poco, pero claramente la naturaleza también ha sido una víctima directa del conflicto armado. Y las velas se van por el río Guayas, un poco iluminando como ese camino hacia la construcción de paz. Es un elemento simbólico muy potente y hemos tenido la oportunidad de participar de esa construcción. Tenemos la Escuela de Paz, Memorias en Reexistencia, un proceso que se desarrolló también. Paz en el año 2021, entre 2021 y 2022, ¿sí? Con la participación de líderes comunitarios y de jóvenes también pues de la localidad. Fue un proceso muy interesante. Ahorita ya 2 compañeros están encargados como de la sistematización, para que a partir de los aprendizajes de esa primera versión de la escuela pues sigamos como en la formulación de la siguiente. Nuestra articulación con la Casa de la Paz es un lugar, como les de la casa también como un espacio de encuentro. Ha sido pues muy interesante esta iniciativa, y participamos también del arropamiento del Palacio de Justicia. Eso se realizó en septiembre del año pasado. Allí lo que hicimos pues fue diseñar nuestra tela, pues cuerpo y alma tejidos por la esperanza. Fue lo que plasmamos en este telar, y participamos pues de la iniciativa de arropamiento, que como ustedes saben se realiza precisamente exigiendo verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado. Entonces digamos que un poco esta ha sido la experiencia del semillero, esto ha sido la manera en que nos hemos movilizado y en que hemos articulado esas 3 cosas que les mencionaba hace un momento. Entonces claro, todo lo académico, todo lo que tiene que ver con esa formación epistemológica y demás, como un frente necesario para la construcción de paz. Toda la parte investigativa, que ya tiene una relación directa con los contextos de las y los estudiantes que pertenecen al semillero, y la articulación con comunidades, que creemos es como la parte vital. En este momento lo que estamos realizando ya es que mensualmente pues vamos a desarrollar unas salidas pedagógicas, un poco para acercarnos también a otras formas de realidad desde la propuesta de las estudiantes. Y eso es todo, muchas gracias. Esta también es para usted. Sí, tenemos unas preguntas, entonces, para nuestra invitada. Nuestras invitadas. A nuestras invitadas. Listo, espérame entonces a ver. Esa es la tuya. Social, cómo se refleja la construcción de ciudadanía, cómo se articula el
Esta es la misma, ¿Sí a te la que parece? está acá, A esta. como se articula, sí. Cuando hablamos de construcción de paz nacional de verdad y de restauración o reparación del mal, ¿verdad? La justicia no se debe hacer Cuando se habla de construcción de paz. en el proyecto de participación femenina se pueden empezar ok, porque solo un trabajo no recuerda el tiempo para iniciar un nuevo proyecto no necesita recargas que se puedan viceversa. ¿Qué dice acá? Esa no la entendí muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles vas a contestar tú? Construcción. ¿Esta qué es? ¿Qué es la Esa. misma que esa? Sí, contesta esa. Yo contesto esta y esta. Dale. Bueno, una de las preguntas es ¿qué me motiva a participar en el semillero? Y es que espero lograr. Bueno, vamos que la educación es importante, ¿sí? Nos dice, hablamos de Michel Foucault, él hace como un balance entre el poder y el conocimiento, ¿no? Digamos que hasta el momento pues el conocimiento ha sido gobernado o manejado por el que tiene el poder. Entonces el que tiene el dinero, el que tiene los medios, es el que cuenta su historia, ¿sí? Los demás no tienen la posibilidad de contar su historia, ¿sí? Entonces la idea es que eso pueda cambiar, que sea más bien el conocimiento, el que pueda manejar el poder, ¿no? El que podamos todos contar nuestra historia, y no solamente escuchar fracturada, fragmentada, la historia que se ha venido contando hasta el momento, ¿sí? Y la que quieren que escuchemos o que quieren que tengamos presente para que sigamos siendo o sigamos estando subyugados, ¿cierto? Entonces, el educarnos genera que te vuelvas crítico, que vayas un poco más allá, que no te quedes con la información que ves por televisión, redes sociales, noticias, porque ahorita es eso. No, que van a quitar las EPS, entonces, ay, sí van a quitar, pero usted ya averiguó si es verdad. Y eso genera que sigamos como estamos, ¿cierto? Como va la sociedad. Entonces, nosotros como estudiantes, yo como estudiante, desde el conocimiento espero cambiar esas ideas, ¿sí? Y no es de la agresión, no es de imponer, sino es del conocimiento, pero verídico, que yo pueda llevar a la persona y decirle, mira, aquí está. Lo que usted dice no es correcto. Pero aquí lo podemos confirmar y lo podemos hacer entre los dos, ¿sí? Porque eso es lo otro, el que queramos imponer nuestras ideas sobre los demás. Entonces, es aprender a hablar desde la verdad, pero de una manera crítica, reflexiva, y que nos permita, como hermanos que somos, poder llegar a unos acuerdos, ¿sí? Y que de una u otra manera, alguno de los dos vamos a ceder, ¿sí? Es por eso que hago parte del semillero, también porque me ha permitido eso, como ir más allá, el querer avanzar, el conocer mi historia, porque si es una palabra ya cliché, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero muchas veces la escuchamos y es como si nada, no, sí, sigue el conflicto, sigue la guerra, pero eso a mí no me afecta, no me importa, porque a mí no me da igual, no me pasa nada, ¿sí? ¿Qué más? ¿Y qué espero lograr? Quiero hacer parte de una entidad, una fundación. Pues ya inicié hace 2 sábados con niños en Ciudad Bolívar. Entonces les cuento que como trabajadores sociales nosotros esperamos llegar a la comunidad e imponer, nuevamente como les decía, tengo este plan, quiero trabajar con los niños lo que es un plan de lectura, ¿sí?
pero no era lo que yo quería. Yo tengo que irme llevando por lo que los niños quieren. ¿Quieren leer? Les dije, ¿les gusta la lectura, el cuento? No. Bueno, entonces, ¿qué les gusta? No es fácil llegar a trabajar con una comunidad, porque llegamos con un plan. Yo creo que necesitan esto, o porque yo quiero que sean críticos, porque quiero que sean críticos a leer y reflexionar, y qué decía el cuento, y por qué, ¿sí? Pero entonces hay que buscar otras herramientas, otras salidas, y de una u otra manera en algún momento irlos envolviendo, y cuando se den cuenta ya están montados en mi bus, ¿cierto? Pero desde lo que ellos quieren, desde el juego, desde el deporte, que la danza, que el teatro. Entonces, eso es como tal, es mi motivación. Y sigo, ya estoy a próxima a graduarme, ya, gracias a Dios. ¿Por qué sigo participando en el semillero y en todas las actividades que me monta la profe? Porque esto me genera más conocimiento, ¿sí? Y que escucho otras vivencias, esto me sirve para trabajarlo acá. Esto lo puedo modificar y trabajarlo acá. Entonces, no es que salgamos, nos graduemos y ya, y hasta ahí quedó, y yo lo que aprendí, hasta ahí fue, y no, y el resto siempre tenemos que estar enriqueciéndonos, ¿sí? Mental, emocional, todo. ¿Listo? Eso, no sé si respondí a la pregunta, la persona, ¿sí o no? ¿No? Bueno, aquí nos preguntan que cómo se articula el proceso de investigación realizada con el proceso de intervención social. Digamos que están conectados en términos de las intencionalidades, un poco allí en la presentación, pues ustedes pudieron visualizar que muchos de los procesos de investigación que desarrollamos en el semillero se desarrollan en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Sí? Entonces, un poco esas investigaciones fueron el insumo para la construcción de la Escuela de Paz, que fue la materialización de una apuesta colectiva que permitía precisamente retratar todo lo que se venía recogiendo de las investigaciones y ponerlo ya en el plano de lo formativo con las líderes y los líderes comunitarios y con las y los jóvenes que hicieron parte del ejercicio, ¿sí? Entonces es una forma de conexión, una intencionalidad de construcción de paz desde el conocimiento que ha traído la investigación, pero también desde lo que se puede transmitir de la experiencia cotidiana con las personas. Y nos preguntan también que cómo se reflejan las competencias del ser, el saber y el saber hacer, que es un tema muy praxeológico también, ¿no? Bueno, el ser está dado en lo que mencionábamos cuando narrábamos un poco esa metodología participativa que se da en el semillero. Digamos que allí se desarrollan unas competencias importantes con relación a esos valores sociales que nos guían a nosotras en los procesos no solo de investigación, sino también de relacionamiento entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, la solidaridad, el amor colectivo, son elementos que hacen parte del ser y que se retratan precisamente en los ejercicios académicos que desarrollamos en el semillero de investigación. La forma también de comprender al otro o a la otra como parte de ese proceso, no como una población que me va a dar una información y ya está, sino que, bueno, qué va a pasar con eso un poco y cómo también las personas hacen parte de ese proceso investigativo, no solo como informantes, sino también como constructores del conocimiento. En el saber, pues está toda la parte conceptual que mencionábamos, tiene que ver con que estudiantes que ingresen al semillero pues tienen ese proceso formativo alrededor de la corriente filosófica que nos integra, que nos une, que es el materialismo histórico y dialéctico, y las teorías del paradigma crítico social. Todas las investigaciones que les mencionamos están, digamos que orientadas por esta perspectiva epistemológica, entonces son investigaciones en las cuales las estudiantes empiezan a reconocer estos paradigmas del conocimiento y aplicarlos un poco pues en la realidad social que se está investigando. Y está la parte pues de la historia y los conceptos particulares que abordamos pues en cada una de las investigaciones. Y en el saber hacer pues está todo lo metodológico, ¿no? Pues la única forma de aprender a investigar es investigando. ¿Sí? No hay otra manera, realmente es la forma que tenemos, ¿sí? Y así se desarrolla. Las apuestas metodológicas de las estudiantes son apuestas bastante interesantes.
porque son muy participativas, ¿sí? Entonces, contestando aquí la pregunta, aprovechando la pregunta que nos hacen sobre el proyecto de participación femenina, la metodología que ellas utilizan son los diálogos generativos. No sé si conocen los diálogos generativos como metodología de investigación. ¿Alguien de pronto los ha escuchado? Los diálogos generativos, ¿no? Los diálogos generativos son una propuesta de Dora Friedman alrededor de cómo la construcción del conocimiento puede darse de forma dialógica, ¿no? Entonces lo que han desarrollado las chicas es unos círculos de la palabra, una serie de conversaciones con las niñas que integran el comité escolar, que es el estamento estudiantil del gobierno escolar, y a partir de lo que ellas van diciendo, pues se van generando esos conocimientos, ¿no? Si tienen pensado, digamos, que llevarlo a más colegios, no podría contestarles esa pregunta en este momento, ya se están haciendo todo el análisis de su proceso investigativo, entonces están allí, seguramente cuando concluyan podrán decir si es viable cómo hacer ese ejercicio de indagación en otros colegios. Y entonces el saber hacer está en el marco de eso, ¿no? De cómo aprendemos a investigar en ese acercamiento con las comunidades, en esa lectura también que se hace de diversas metodologías y cómo eso puede aplicarse pues en la realidad social. Voy a contestar esta para que tú puedas seguir con esas de una vez, ¿sí? Y nos preguntan aquí por el dinero recogido durante la subasta que se hizo de los cuadros. Bueno, este dinero se le entrega a Sojorio, que es la organización con la que nosotros hicimos la articulación en ese momento, y claro, seguramente ellos lo habrán utilizado para la financiación de algunos procesos o proyectos. La verdad, digamos que no podría decirles en qué invirtieron el dinero, pero seguramente está dado en este asunto. Y pues fue una situación que ocurrió en ese momento, pues porque las fotografías llegaron de allá, ¿sí? Digamos que fue un trabajo que tomamos de allá y pues lo más justo era claramente pues retribuir de alguna manera ese ejercicio, ¿no? Esa relación corresponsable que debe darse también con los procesos comunitarios. Bueno, la otra pregunta es cómo se articula el proceso de participación social. En la investigación que la segunda, que es la percepción de paz en los jóvenes de Ciudad Bolívar, que se está trabajando con INTI TECOA, en este momento se articulan todos los procesos sociales que se han venido realizando, o cada una de las organizaciones con las que hemos trabajado. ¿Por qué? Pues porque han realizado procesos de paz, están trabajando en procesos de paz en pro a el bienestar de su comunidad. Entonces, en este caso viene a articularse el trabajo con el mini documental que se está realizando, que se está trabajando, que como les decía, esto es una de las investigaciones que está en el proceso de lo que es el análisis, la conclusión y el trabajo de campo. Hasta esta semana se organizó, se habló con las organizaciones para empezar a trabajar con estas en conjunto, ¿sí? Y poder lograr cómo identificar ellos cómo están viendo el proceso de paz o cómo ellos ven ese significado de paz, ¿sí? Desde la organización, desde lo social y desde la comunidad. Como les decía, en algún momento, los niños tienen una idea de paz, nosotros tenemos una idea de paz, los que han estado en el medio del conflicto tienen una idea de paz, que puede ser la ausencia de las armas, la ausencia de la guerra, o la ausencia de la no violencia. Si yo aquí les pregunto a alguno de ustedes, tendrán una idea diferente de lo que es la paz, puede ser desde su bienestar, ¿cierto? Su bienestar común, en común. No sé si la persona, si esa... También reconocer un poco la noción de ciudadanía, ¿no? Nosotros creemos en la ciudadanía activa como concepto, ¿no? Es decir, no es una ciudadanía netamente representativa o netamente pasiva, donde la participación ciudadana se queda como en el voto o algún elemento así, ¿no? Sino que más bien apostamos por una ciudadanía creativa, ¿no? De hecho, que los procesos investigativos surjan de los contextos de las estudiantes ya
las ponen en una ciudadanía activa, ¿no? Porque estimula el pensamiento creativo, ¿sí? El pensamiento creativo desde sus localidades, desde sus barrios, desde los procesos de los cuales han hecho parte. Bueno, aquí nos preguntan que cómo entendemos la justicia. No entendemos muy bien la última parte porque dice sin dejar de lado lo individual. No sé si la persona que hizo la pregunta… Yo me refiero, digamos, viendo el proceso que ustedes llevan con las madres de Soacha. Digamos que para ellas hay diferentes temas de justicia, ¿cierto? Para algunas puede ser un tema de justicia en el tema monetario, que no es nada, porque también es una forma de generar justicia hacia ellas, como hay otras que, digamos, buscan esa disculpa y que en realidad digan quién fue el que dio la orden. Entonces, básicamente es eso. ¿Ustedes cómo conciben la justicia sin dejar de lado lo individual? Bueno, esa investigación de las madres de Soacha fue una investigación documental. Entonces lo que se hizo, lo que hicieron las estudiantes fue un poco recoger lo que ha sido la lucha de las madres de Soacha con relación a la búsqueda de la verdad y la justicia. En el semillero de investigación, anclándonos al paradigma crítico social, que es el que, digamos, que basa las investigaciones y el proceso de construcción del semillero, entendemos la justicia como justicia social, ¿sí? Es decir, como la consecución de unas condiciones para vivir dignamente, ¿sí? Y eso va a implicar claramente una conexión directa con la verdad, ¿sí? Con la memoria, con la reconstrucción de lo que ha sido ese pasado. No podríamos hablarlo, digamos, que en términos monetarios, aunque tienes toda la razón con relación a lo que mencionas, sino que lo hacemos más desde ese lado, que es el lado en el cual podríamos de alguna manera aportar. O sea, no fue… la cuestión es que con ellas no fue un trabajo de campo, ¿sí? Sino fue netamente investigativo. Entonces, documental. Entonces, no… Podríamos especular de lo que ellas prefieren, si económico o desde la verdad. Quiero que me digan por qué o qué los llevó, pero desde mi perspectiva, o sea, yo, Yajaira, diría que el que pidieran perdón, ¿no? Y que aceptaran los crímenes que cometieron, ¿sí? Y el hecho de que se sepa la verdad y que no eran criminales, porque es lo otro, ese estigma, no eran criminales y por eso eran guerrilleros, entonces el que ellas puedan estar tranquilas y hablar de decir, no, mi hijo fue a trabajar y nunca regresó porque alguien estaba pagando por matar personas, matar jóvenes de la ciudad, de Ciudad Bolívar o de Usme, ¿sí? Pero entonces no podríamos en sí claramente darte respuesta de qué es lo que ellas pues, esperan como justicia. Sí, y allí pues también referirnos a eso, realmente dentro de esa investigación, las chicas lo que hicieron fue esa revisión, encontrando pues por ejemplo, o más bien trayendo a acotación todo lo que el informe de la comisión nos logró ver, ¿no? Es decir, nos logró mostrar, perdón, y es que hay un subregistro enorme con relación a estos asesinatos, ¿no? Es decir, 6.402 es un número que está superado. Sí, que ya sabemos por los relatos de los militares y por las investigaciones y demás, pues que fueron muchas más las víctimas directas de este hecho. Pero en el semillero pues lo entendemos así, como justicia social. Bueno, de esta manera vamos concluyendo este espacio. Les agradecemos su asistencia, le agradecemos la asistencia por parte de Uniminuto, acá hablando, haciendo lo que uno no debe hacer, ¿no?
quitando un poco, restando un poco la atención, estamos dialogando un poco con la profe Natalia de posibilidades de establecer vínculos en los cuales ustedes de pronto puedan hacer parte de estos escenarios de investigación. Si se llega a dar, pues les daremos a conocer. No obstante, pues les quiero felicitar porque veo en el ejercicio investigativo que nos presentan un tinte muy presente de gestión, de iniciativa, de autogestión, de generar procesos de autosostenibilidad, lo cual a mí me parece muy interesante y también nos invita como a repensarnos esas diferentes formas de generar investigación y de generar investigación en la academia, que es uno de los retos que tenemos todas las instituciones, y digamos generar esos procesos de vínculo hacia nuestros estudiantes, pero también para que ustedes se lleven esas ideas, estudiantes que en ese momento están en cuarto, quinto semestre, de ir pensando cómo ustedes quieren generar esos procesos de investigación, porque sí o sí todos los tenemos que hacer. Ustedes recuerden que tenemos una línea de investigación a partir de quinto semestre hasta octavo semestre, y esa puede ser una de sus opciones de grado para que en octavo semestre ustedes ya hayan culminado una investigación y mirar de pronto desde lo que nos comentan acá nuestras invitadas, que no es algo que nos deba asustar, ¿sí? No es algo que nosotros debamos decir, no, la investigación no es nuestra, la investigación está de pronto para otras disciplinas, no. La investigación debe estar para el trabajo social y debe estar dentro de sus propias realidades. Miren lo que nos comentaba, por ejemplo, hacia dónde se dirigen las investigaciones de las estudiantes. Por ejemplo, estudiante al colegio, después de ciertos años me cuestiona cierta situación que viví, ¿sí? Y voy después de ciertos años, cuando me estoy formando profesionalmente, a investigar sobre eso y de pronto a generar procesos de cambio, de transformación, de regulación de una realidad adversa que me inquietó. Sí, eso también me llama mucho la atención. Muchísimas gracias, profe Natalia, muchísimas gracias, Yajaira. Gracias por esa espontaneidad que tiene, la invitación a que ustedes sigan participando. Ella me decía que tenía miedo, yo digo, miedo nosotros, porque imagínate esa mujer hablando de aquí a unos años, ¿sí? Y de pronto te auguro, con relación a la pregunta que le hacían, ¿cómo te visibilizas como una futura investigadora social? Porque también tenemos esos retos allí, ¿cierto? Entonces, felicitaciones, muchísimas gracias a todos y todas. Esperamos haya sido de su agrado este espacio y los esperamos en el evento de marzo, ¿sí? Que va a hablar sobre, no hemos definido bien el tema, pero les hago de una vez la invitación, sobre algunas rutas de atención a mujeres en el marco del mes de los derechos de la mujer. Entonces, les estaremos haciendo llegar la invitación. Muchas gracias.